Y cambiamos de tema. En el país, más del 30% de las personas sobre 60 años tiene polifarmacia, es decir, consume 5 o más medicamentos al día y de manera habitual, lo que deriva en un mayor número de reacciones adversas y un aumento de las atenciones de urgencia y hospitalizaciones. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Cristian Plaza, químico farmacéutico de la Universidad Católica, investigador del Observatorio del Envejecimiento Universidad Católica. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder conversar este importante tema que afecta justamente a nuestros adultos mayores. Sí, y te quería preguntar por este concepto de polifarmacia. Muchos podrían decir, bueno, pero adultos mayores que tengan que tomar una cantidad importante de remedios, 4, 5, no es nada novedoso en términos de lo que es las distintas patologías que pueden tener. ¿Esto ha ido en aumento? ¿Hay una preocupación con respecto a este tema, a este contexto? Mira, lo que pasa es que hay que entender que el concepto de polifarmacia es bastante variado, ¿ya? De hecho, hay un concepto que habla de lo que es una polifarmacia adecuada. Eso significa que los adultos mayores, por tener multimorbilidad, deben recibir un número importante de medicamentos. Sin embargo, también existe el concepto de la polifarmacia inadecuada, que es cuando ellos reciben algún tipo de medicamento que es innecesario para ellos y que en general puede generar una serie de complicaciones, entre ellos el desarrollo de interacciones medicamentosas, aparición de reacciones adversas al medicamento, que en este caso pueden aumentar lo que es las complicaciones de este tipo de problemática. Por lo tanto, es ahí la importancia. Por ejemplo, en Europa hay varios estudios que han demostrado que cerca de 8,6 millones de adultos mayores ingresan a un servicio de urgencia o son hospitalizados debido justamente a la aparición de un evento adverso al medicamento asociado justamente al proceso de polifarmacia que ellos están experimentando. Sí, en este punto, ¿es también la posibilidad acá de que haya una mayor oferta de medicamentos? Y no lo pregunto por lo positivo que podría ser eso, sino también por ir incorporando nuevos medicamentos, nuevos fármacos para distintas patologías. No sé, te hago la pregunta súper ignorante. Antes si se tomaba una pastilla para la hipertensión, ahora hay que tomar 4 o 5 y uno dice, ¿qué pasó ahí? Bueno, sí, en realidad fíjate que las causas que están asociadas al proceso de polifarmacia, hay causas que están relacionadas con el paciente o con la persona y otras que están relacionadas justamente con los sistemas sanitarios. Y el hecho de que cada vez más tengamos mayor número de medicamentos predispone a que la persona tenga que recibir mayor cantidad de medicamentos. Pero eso no indica necesariamente que en realidad la persona tenga que recibir un número tan elevado de medicamentos. En general, lo que uno trata de hacer, sobre todo dentro de la perspectiva de un adulto mayor, es ojalá poder simplificar el régimen terapéutico que ellos tienen. Ojalá hay un concepto que se utiliza mucho desde el punto de vista de farmacia, que es el de utilizar dosis fijas combinadas, es decir, utilizar 2 principios activos dentro de un mismo comprimido. Eso en parte me mejora la adherencia al tratamiento y por otra parte asegura que la persona pueda cumplir con el objetivo terapéutico propuesto para ella. ¿Ya? Por lo tanto, no necesariamente tenemos que analizarlo dentro de la perspectiva de que hay más disposición de medicamento y en base a eso la persona va a recibir mayor medicamento. Lo que ocurre en el adulto mayor es que en general nosotros tenemos que hacer una valoración geriátrica integral en la cual tomemos en consideración cada uno de los puntos que son importantísimos para saber si el paciente va a responder o no a esa terapia. Y en base a eso, la prescripción debe ser ojalá lo más adecuada mediante lo que nosotros denominamos un uso racional del medicamento en esa población. Cristian, ¿cuándo una persona puede tener la señal de alerta de que está tomando muchos remedios? Para ponerlo súper en simple, uno entendiendo que tiene que haber un diagnóstico, una prescripción también, pero cuando ya uno dice, estoy tomando mucho remedio y eso puede ser perjudicial más que beneficioso. Mira, generalmente hay muchos estudios relacionados respecto al tema y de hecho la OMS ha determinado el concepto de polifarmacia, como tú lo mencionaste, que es el consumo de más de 5 medicamentos. No solamente la polifarmacia tiene un impacto desde el punto de vista del número de medicamentos, sino del tiempo en el cual yo también estoy utilizando esos medicamentos. ¿Ya? En general, la mayoría de las terapias que reciben los adultos mayores son terapias crónicas, son de mucho tiempo en los cuales ellos tienen que utilizarlas. Pero claro, el número que uno pudiese pensar cuando comienza la complicación viene justamente por el concepto del polifarmacia. Más de 5 principios activos, que muchas veces no solamente tiene que ver con el medicamento, sino que además con la posología. Tenemos medicamentos que no se administran solamente una vez al día, sino que los pacientes tienen que tomarlos 2 veces al día. Por lo tanto, imagínate lo que ocurre en nuestra persona. Si todas sus posologías son cada 12 horas o 2 veces al día, está recibiendo ya 10 medicamentos al día.
Por lo tanto, ahí ya hay grandes complicaciones, se pueden encontrar gran cantidad de interacciones y comienzan a aparecer mucho más frecuentemente reacciones adversas al medicamento en nuestra población geriátrica en particular. Ujú. Ahora, aquí hay otro factor de riesgo, podríamos decir, que es la automedicación. Porque si ya estamos tomando más de 5 remedios prescritos por doctores, donde obviamente uno empieza a ver si este medicamento puede generar un efecto nocivo al tomarse también con otro medicamento, sumamos la automedicación y ahí no hay una prescripción, no hay un balanceo, digamos, entre fármaco y fármaco. ¿Cómo también se ve ese punto en particular? Obviamente ya el adulto mayor que toma 4 o 5 medicamentos, cuando tiene, por ejemplo, un resfrío o algún otro tipo de dolencia, dice, bueno, yo ya tengo experiencia en esto, puedo tomar tal o cual, pero llega a ser más perjudicial eso. Así es. De hecho, cuando uno analiza las características que tiene justamente la población adulta mayor, nos encontramos que la automedicación es bastante frecuente en la población, ¿ya? Sobre todo la población adulta mayor, que yo creo que es la que le consume mayor número de medicamentos por cada uno de ellos. ¿Y qué nos encontramos? Fíjate que acá lo que nosotros tenemos que analizar es que claramente no hay ningún medicamento que sea completamente seguro en la población, y menos en la población adulta mayor, que tiene una mayor probabilidad de aparición de esta reacción adversa al medicamento. Por lo tanto, lo que nosotros generalmente analizamos es un concepto que se refiere a lo que son denominados medicamentos de alto riesgo, ¿ya? De hecho, hay un listado muy importante de medicamentos de alto riesgo que tienen que ver con medicamentos en los cuales yo, si los utilizo de mala forma, puedo generar consecuencias bastante graves en la persona, como por ejemplo aparición de una complicación que implique en primera instancia una asistencia a una urgencia o una hospitalización. Por tanto, en esos fármacos que entre comillas pueden las personas consumirlos de forma, digamos, inocua, no existe esa inocuidad en nuestra población, y menos en la población adulta mayor, que genera grandes complicaciones al utilizar esos medicamentos. Ahora, hay otro aspecto negativo que podríamos ver, Cristian, me imagino, de esta polifarmacia, de este concepto, de este estado de vida, que es el empobrecimiento de los adultos mayores producto de que los precios de los medicamentos son caros en Chile. Para ponerlo súper en simple, si ya hablamos de 4, 5, 6, ahí hay un tema de precio y volumen, o sea, es también un efecto social y directo en los adultos mayores del país lo que sucede con este escenario, digamos, ¿no? De hecho, fíjate que hace un par de años atrás la OECD hizo un estudio respecto a cuál era el gasto en bolsillo por parte de las poblaciones a nivel latinoamericano, y de hecho Chile estaba de hecho dentro de los primeros 3. El gasto en consumo de medicamentos por parte de la población es altísimo. Por lo tanto, eso también tiene que llevarnos a un cuestionamiento, el tema relacionado con respecto al acceso al medicamento, pero por otra vez también nosotros tenemos que ser capaces de comenzar a educar a la población con respecto al uso del medicamento. Hay muchos productos en general que no han demostrado una eficacia y son utilizados ampliamente, en este caso, por la población. Por lo tanto, ahí estamos mal utilizando justamente el recurso del medicamento y gastando un dinero que muchas veces no va a aportar en un beneficio real en la persona, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que balancear. Yo creo que hay un concepto que ha tratado de ir cada vez más avanzando por parte de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la alfabetización en salud. ¿Ya? Y eso es muy importante, que ojalá ya a etapas tempranas de nuestra vida nosotros comenzamos a tomar conciencia respecto a lo que es un proceso de enfermedad y lo que respecta a lo que es un uso de un medicamento. ¿Ya? Yo siempre destaco ese punto, sobre todo dentro de la perspectiva de un adulto mayor. Siempre se dice que el mejor medicamento que yo le doy a un adulto mayor es aquel que no le doy, porque cualquiera de ellos me puede generar una complicación en esa persona que va claramente a empeorar no solamente su estado de salud, sino que además la calidad de vida de esta persona. Ahora, uno podría proyectar, Cristian, tengo esa inquietud, de que aquí a los próximos años a las nuevas generaciones de adultos mayores esta polifarmacia sea aún más intensa, de que hasta se llegue a actualizar el concepto, que sean de 7 a 8 o 9 medicamentos hacia arriba. Estoy planteando solamente pensando en esta sociedad donde las generaciones, donde hay más estrés, donde hay una peor calidad de vida en ciertos aspectos y donde eso también radica en enfermedades y el mayor uso de medicamentos para combatirlas, digamos. Y eso sumando también que hay una oferta de nuevos medicamentos que van apareciendo y que obviamente van sumándose a esto. Mi esperanza es que no. ¿Ya? Mi esperanza es que no. En general no. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, los modelos de salud han ido cambiando constantemente y yo creo que el objetivo de trabajo a futuro desde el punto de vista sanitario es más bien un trabajo interdisciplinario, donde todos los profesionales de la salud
puedan, en este caso, aportar respecto a el mejoramiento en las condiciones de salud de las personas. También, por otra parte, tenemos que tener en consideración que cada vez están saliendo fármacos que son mucho más adecuados y que no solamente me van a permitir tratar una enfermedad, sino que también tienen un componente para poder tratar la multimorbilidad de estas personas. Por lo tanto, ahí vemos beneficios que también tienen la generación de estos nuevos fármacos. Por lo tanto, la esperanza que uno tiene es que en general, primero, la sociedad en particular tome conciencia respecto a lo que significa el adulto mayor y en general generemos planes de políticas públicas que vayan orientados a tratar justamente de que estas personas no reciban tantos medicamentos. Y ahí yo creo que es muy importante el trabajo de toda la sociedad en particular y sobre todo el Ministerio de Salud respecto a este tema. Ahora, también hay un tema que es bien relevante cuando hacemos la diferencia entre los sistemas de salud, el público, el privado, FONASA y SAPRE, también los accesos en términos de los medicamentos. Me imagino que también ahí hay una diferencia bien sustancial, ¿no?, en los adultos mayores y con respecto a este concepto de la polifarmacia. Mira, yo creo que la gran diferencia existe simplemente en que las personas que acceden al sistema público de salud, muchos de ellos ya reciben sus medicaciones en los centros de salud familiar. ¿Ya? Y ahí se está haciendo un trabajo bastante interesante por parte del Ministerio de Salud que va respecto a la instauración de un nuevo modelo, un modelo de multimorbilidad que va orientado y que está centrado en la persona. Y en general eso va a llevar que tengamos una mirada mucho más integral para lograr objetivos terapéuticos mucho más marcados en este tipo de población en particular, que es la que accede justamente a este tipo de servicio público. Con respecto al servicio privado, yo creo que también debemos trabajar porque el consumo de medicamentos por parte de la población es altísimo y eso nos va a llevar en un futuro a que gran porcentaje de nuestra población, sobre todo la adulta mayor, presente estas complicaciones que ya hemos mencionado a lo largo de la entrevista y que genere justamente un aumento en el gasto sanitario total por parte del país. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos por un tema tan interesante y para tener en cuenta cómo es la salud, los adultos mayores, el tema de los medicamentos, para qué decir. Que te vaya muy bien. Gracias a ti por la invitación. Gracias, muy buenos días. Buenos días.